Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que a mí el personal me parece fascinante, el atonismo. Una de las primeras religiones monoteístas de las que tenemos registro en la historia. Imagínate un antiguo Egipto donde en vez de esa multitud de dioses que todos conocemos, se adoraba uno solo. Exacto, un cambio radical. El atonismo surge en un momento de grandes cambios. Durante el reinado de Akenatón, imagínate la magnitud de esta revolución religiosa. Pasar del politeísmo tradicional a la adoración exclusiva de Atón, el disco solar. Para entenderlo mejor vamos a explorar varias fuentes. Tenemos información de Wikipedia y dos artículos muy interesantes. La primera religión monoteísta, un Egipto, un dios, un faraón, y Nefertiti, la hermosa e influyente reina de Egipto. A través de estas fuentes vamos a poder comprender no solo en qué consistía el atonismo, sino también cómo impactó a la sociedad egipcia. El rol de personajes tan importantes como Akenatón y Nefertiti. ¿Y por qué esta fascinante religión desapareció tan rápidamente? Exacto, es como un rompecabezas histórico que vamos a armar juntos. ¿Listos para empezar? Por supuesto. Siempre me ha fascinado este periodo de la historia egipcia. Perfecto. Comencemos por el principio. Antes de Akenatón y su revolución religiosa, ¿cómo era la situación en el antiguo Egipto? Sabemos que era una sociedad politeísta, con una gran cantidad de dioses. Existía ya la figura de Atón en ese panteón. Sí, aunque no con la importancia que luego tendría. Atotón, el disco solar, era una deidad presente en la religión egipcia desde hacía siglos. De hecho, ya en textos de la dinastía Toso, como la historia de Sinué, se menciona Atón. Entiendo. O sea que no era un concepto totalmente nuevo. Exactamente. En ese entonces se lo consideraba un aspecto de Ra, el dioso tradicional. Pero poco a poco su importancia fue creciendo. Y algunos faraones, con gran astucia política, vieron en Atón una herramienta para desafiar el poder del clero de Amón, que para entonces acumulaba una enorme influencia. Es fascinante cómo la religión y la política siempre han estado entrelazadas. ¿Tienes algún ejemplo de estos faraones que utilizaron a Atón para sus propios fines? Claro. Tomemos como ejemplo a Tutmosis IV. En la Estela del Sueño se relata cómo, mientras dormía bajo la Esfinge, Atón le prometió el trono a cambio de que retirara la arena que la cubría. Interesante. Al elegir a Atón, un dios menor en vez de Amón, el dios principal, Tutmosis IV enviaba un mensaje claro. Buscaba limitar el poder de los sacerdotes de Amón. Una jugada política muy inteligente, usar la religión para fortalecer su propia posición. Y por lo que veo su sucesor, Amenhotep III. El padre de Akenatón también siguió esta línea. Así es. Amenhotep III impulsó aún más la adoración a Atón. Lo incorporó en la construcción de palacios e incluso nombró una división de su ejército en honor a Atón. Parece evidente que buscaba contrarrestar la creciente influencia del clero de Amón. Es como si, sin saberlo, estuviera preparando el terreno para la revolución religiosa que llevaría a cabo su hijo, Akenatón. Entonces ya tenemos el escenario listo. Un antiguo Egipto con un panteón complejo. Un clero poderoso que busca mantener su influencia. Y una figura, Akatón, que comienza a ganar protagonismo. La pregunta ahora, ¿cómo llega Akenatón al poder? ¿Y qué lo lleva a tomar la drástica decisión de convertir a Akenatón en el único dios de Egipto? Esa es una pregunta clave, que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Akenatón, cuyo nombre original era Amenhotep II, heredó un Egipto donde la adoración a Atón ya estaba en ascenso gracias a las acciones de su padre. Pero lo que él hizo fue mucho más allá. No se limitó a favorecer a Atón, sino que lo proclamó como el único dios verdadero, rechazando por completo a todos los demás dioses del panteón egipcio. Eso sí que es una ruptura radical con la tradición. Imagínate el impacto en la sociedad egipcia. De la noche a la mañana, todo lo que habían creído durante siglos se declara falso. Debió haber generado una enorme resistencia, ¿no crees? Absolutamente. Cerrar templos dedicados a dioses tradicionales, confiscar las propiedades del clero e incluso borrar el nombre de Amón de los monumentos. No fueron acciones que se tomaran a la ligera. Akenatón estaba desafiando a una de las instituciones más poderosas de Egipto, el clero de Amón. Y esto seguramente creó enemigos muy poderosos. Entiendo, no era solo una cuestión religiosa, sino también un cambio político profundo. Y para marcar aún más este cambio, decidió cambiar su propio nombre. De Amenhotep a Akenatón, que significa servidor de Atón. Exacto. Y no se detuvo ahí. Decidió construir una nueva capital, una ciudad completamente dedicada a Ajetón. que hoy conocemos como Amarna. En Wikipedia mencionan que la construcción de Amarna fue frenética. En solo 3 años se construyeron templos, palacios, residencias. Una ciudad entera. ¿Cómo es posible? Las fuentes indican que Akenatón mismo eligió el lugar, guiado según él por una visión divina. Y en las estelas que delimitaban la ciudad se describe su llegada como un evento grandioso, comparándolo con la salida del sol. Es interesante cómo utiliza la imagen del sol, que representa a Atón, para legitimar su poder, y el de la nueva ciudad.
Es como si quisiera crear una nueva realidad, un nuevo centro para su nueva religión. Y hablando de Amarna, el artículo Nefertiti, la hermosa e influyente reina de Egipto, menciona la importancia de la Calzada Real, una gran avenida que cruzaba la ciudad. La Calzada Real era el corazón de Amarna. Ahí se celebraban las procesiones y eventos públicos, y la familia real se mostraba al pueblo, reforzando la imagen de Ajenatón como el elegido de Atón. Interesante, y no podemos olvidar el arte de Amarna, que es tan distintivo. Las figuras alargadas, los rostros con rasgos particulares, un estilo único, que rompe con la tradición artística anterior. Es cierto, el arte de Amarna es fascinante, y en muchos relieves vemos a Ajenatón, a Nefertiti y a sus hijas en escenas familiares, algo bastante inusual en el arte faraónico tradicional, que solía ser mucho más formal y rígido. Es como si quisieran proyectar una imagen de cercanía, de intimidad, de una familia real más humana y accesible. Algo que quizás buscaba conectar con el pueblo, hacerlo partícipe de esta nueva religión. Esa es una interpretación muy interesante. Y hablando de Nefertiti, su papel en el atonismo va mucho más allá de una simple reina consorte. Ambas fuentes coinciden en destacar su importancia. De hecho, en la primera religión monoteísta se menciona que incluso cofundó la ciudad de Amarna junto a Ajenatón. Increíble, eso nos dice mucho sobre su poder e influencia. Exactamente. Y no olvidemos que Nefertiti ostentaba el título de Señora de las Dos Tierras, un título excepcional para una reina egipcia. Esto sugiere que su poder iba mucho más allá de lo tradicional. Las imágenes de la época también la muestran participando en rituales religiosos, conduciendo su propio carro, una posición de poder que pocas reinas egipcias habían alcanzado. Es evidente que Nefertiti no era una mera figura decorativa. Era una mujer poderosa, con un rol activo en la vida religiosa y política de Amarna. Y en las escenas familiares, vemos a la pareja real rodeada de sus hijas, mostrando afecto y cercanía. 6 hijas según las fuentes, aunque solo 3 de ellas dejaron una huella clara en la historia. Me pregunto, ¿qué nos dicen estas imágenes sobre la vida familiar en la corte de Amarna? Es un reflejo de una sociedad que estaba cambiando, volviéndose más abierta y menos rígida. Es una pregunta interesante. Sin duda, la imagen de la familia real que se proyecta en el arte de Amarna es muy diferente a la de periodos anteriores. Es como si Akenatón quisiera humanizar la figura del faraón, mostrándolo como un padre amoroso, un esposo cercano a su esposa. Quizás buscaba a través de su propia familia transmitir la idea de un Dios único, cercano a sus creyentes, a diferencia de los dioses distantes del panteón tradicional. Es una posibilidad. Pero a pesar de todo este esfuerzo, la verdad es que el atonismo tuvo una vida corta. ¿Qué factores llevaron a su declive? Esa es una pregunta clave, que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Parece que ese periodo de cambios radicales y de figuras tan fascinantes como Nefertiti no pudo escapar a las presiones internas y externas que enfrentaba el imperio egipcio. Es increíble cómo, a pesar de todos los esfuerzos de Akenatón por imponer el atonismo, esta revolución religiosa tuvo un final abrupto. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio tan radical no logró perdurar? Hay varios factores que contribuyeron a la caída del atonismo. Por un lado, las presiones externas que mencionábamos antes. El imperio hitita, una potencia en ascenso, se está expandiendo hacia el territorio egipcio, amenazando sus colonias en Siria. Y si recordamos lo que vimos en la parte anterior, Akenatón parecía más enfocado en consolidar su nueva religión que en atender estos asuntos exteriores. ¿Es correcto? Exacto. Las cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática de la época, revelan que los gobernantes vasallos de Egipto en Siria pedían ayuda a Akenatón desesperadamente, mientras los hititas avanzaban, pero Akenatón, al parecer, estaba absorto en sus reformas religiosas y no les brindó el apoyo necesario. Entiendo, mientras Akenatón construía su nueva capital y promovía el culto a Atón, el imperio egipcio se debilitaba en el exterior. Precisamente. Y esto sin duda generó descontento entre la élite política y militar, que veía cómo se perdían territorios y poder ante la pasividad del faraón. Y a esto se sumaron los problemas internos, ¿verdad? Sí, la muerte de Mequitatón, la segunda hija de Akenatón y Nefertiti, debió ser un golpe devastador para la familia real. Y es en ese momento, alrededor del año 14 del reinado de Akenatón, que Nefertiti desaparece de los registros históricos. Un misterio que aún no se ha resuelto. ¿Qué teorías hay sobre su desaparición? Algunos creen que murió. Otros que asumió un rol diferente en la corte, quizás con un nuevo nombre. Hay incluso quienes especulan que pudo haber llegado a gobernar tras la muerte de Akenatón. Fascinante. Una reina poderosa envuelta en un halo de misterio. Realmente la historia de Nefertitis es cautivadora. Sin duda. Y tras la muerte de Akenatón, el atonismo comenzó a desmoronarse rápidamente. Su sucesor, Tutankamón, quien más tarde cambiaría su nombre a Tutankamón, abandonó la nueva religión y restauró el culto a los dioses tradicionales. Un cambio drástico.
Es como si se hubiera dado marcha atrás a toda la revolución religiosa de Akenatón. Exactamente. Tutankamón trasladó la capital de vuelta a Tebas y se dedicó a borrar el legado de Akenatón, desmantelando los templos de Atón en Amarna y restaurando los cultos tradicionales. ¿Y qué pasó con Amarna? Quedó completamente abandonada. Así es. La ciudad fue abandonada. Y sus magníficos edificios, incluyendo los templos dedicados a Atón, fueron desmantelados, y sus materiales reutilizados en otras construcciones. Es como si se hubiera querido borrar todo rastro de la era de Akenatón. Pero a pesar de estos intentos por eliminar su memoria, el recuerdo de Akenatón y del atonismo no se desvaneció por completo. Cierto, aunque se intentó imponer una damnatio memoria, es decir, una condena al olvido, el legado de Akenatón persistió de alguna manera, y gracias al redescubrimiento de Amarna en el siglo XVIII, hoy podemos conocer en detalle este fascinante periodo de la historia egipcia. Las excavaciones en Amarna nos han revelado no solo la arquitectura y el arte de la época, sino también la vida cotidiana de sus habitantes, a través de objetos, tumbas e inscripciones. Y no olvidemos las cartas de Amarna, que nos brindan una visión única de las relaciones diplomáticas y los conflictos de la época. Son una ventana a un mundo complejo y fascinante. Sin duda. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el famoso busto de Nefertiti descubierto en Amarna, que se ha convertido en un ícono de la belleza y el misterio del antiguo Egipto. Una imagen que captura la esencia de una reina poderosa, inteligente y enigmática. El atonismo, a pesar de su corta duración, nos deja con muchas preguntas y reflexiones. ¿Fue realmente monoteísmo o una forma más compleja de enoteísmo? ¿Qué habría pasado con Egipto si el atonismo hubiera perdurado? ¿Qué papel real jugó Nefertiti en todo este proceso? Son preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que el atonismo fue un periodo de gran transformación en la historia de Egipto. Un experimento religioso y político que, aunque no tuvo éxito a largo plazo, nos dejó un legado fascinante, una ciudad única, un arte excepcional y personajes enigmáticos como Akenatón y Nefertiti, que siguen cautivando nuestra imaginación. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el atonismo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón del antiguo Egipto. Les invitamos a seguir explorando, a investigar, a cuestionar y a dejarse sorprender por la historia. Hasta la próxima.